Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y hoy es 31 de diciembre, donde ya estamos finalizando este año 2020. Un año lleno de retos, un año donde hemos visto la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias, y un año lleno de bendiciones. Y le damos gracias, Señor, porque nos ha permitido tener la vida desde el inicio del año hasta el final. Así que le damos gracias al Dios del amor porque nos ama siempre. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Escuchamos. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios desde el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él. Y para los hombres, la vida era la luz. Y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él, aunque no fuera él la luz. Le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre. Llega al mundo y ya estaba en el mundo, y el mundo se hizo por él, y este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron. Pero todos los que lo recibieron, le dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por la voluntad de hombres, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, y dijo muy fuerte: de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí y ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada uno don amoroso preparada a otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don del amor nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, Él que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso, esta palabra viene a darnos una feliz noticia. Al finalizar este año, el apóstol San Juan nos habla a ti y a mí a través de este evangelio a nuestros corazones. Viene y nos trae una feliz noticia y nos dice que el Verbo, la palabra, Jesucristo, vino y se encarnó en nosotros. Y que Él existía antes de todo, desde el principio ya existía. Y mira qué hermoso es decir este poema que nos lo redacta el apóstol San Juan. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Ese es Jesús que viene y lo hace todo posible. Dice: por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él. Pues recuérdate también que en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 9 dice que en el nombre de Jesús todas rodillas se doblan en el cielo, en la tierra y en los abismos. ¿Qué quiere decir esto? Que es Jesús quien hace morada entre nosotros. Ya existía desde antes. Es el Hijo del Padre, el enviado. Ese es Jesús. Es Él el Verbo que se encarna en nuestra carne
para divinizarnos, para redimirnos. Porque dice en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26, dice que los que pertenecen a Jesucristo, que ya nosotros pertenecemos, dice Pablo a la carta a los Gálatas, ustedes pertenecen a Jesucristo por la fe, han alcanzado ser de Jesucristo. Y cuando somos de Jesucristo, dice en la carta a los Gálatas, sepan a quién le pertenece, cuál es el don amoroso que ha habitado entre ustedes. Es nuestro Señor. Es nuestro Salvador que se encarna entre nosotros y nos da la luz. Y dice la palabra en este día, dice, y para los hombres la vida era la luz, y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no lo impidieron. Recuérdate que el mismo Jesús dijo, yo soy la luz, el camino, la verdad y la vida. Y es así, Él viene como luz brillante, es el sol, como dice en el Apocalipsis, es el sol que nace de lo alto. Es la estrella radiante que viene a iluminar tu vida y mi vida y la vida de nuestras familias. Y en este año, que ha sido un año de tantas oportunidades de ver a Jesús en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias, Él se ha manifestado. Él se ha manifestado a nosotros, como lo dice también en los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo del 3 en adelante, dice Jesús. Después de la asunción de Jesús, dijo Jesús, yo estaré con ustedes y verán grandes pruebas de que yo existo y de que yo estoy vivo. Pero es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo del testimonio. Reciban la fuerza de lo alto, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se nos ha dado. Y qué es hermoso saber que ese Jesús, cuando llega a tu vida y a mi vida, nos transforma. Es un proceso lento y evolutivo, pero viene a transformarnos. Y entonces vemos cómo nuestras vidas ya tienen los ojos puestos en los bienes del cielo. Y esta palabra viene y se encarna entre nosotros. Y es la luz. Y es Jesús que viene a iluminar tu vida, mi vida y la vida de nuestras familias. Y hay una feliz noticia aquí también en este evangelio de hoy cuando dice, Él era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Ese es Jesús. Es Jesús quien quiere morar en tu corazón y en mi corazón. Que como dice el Apocalipsis, si tú me abres la puerta, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abre la puerta, entraré y cenaré contigo. Cuando nosotros le damos paso a Jesucristo en nuestras vidas, a ese Señor, el Señor de la luz, Señor del amor, entonces Él viene a transformarnos, viene a edificar nuestras vidas. Y quiere cenar hoy contigo y conmigo y entrar de manera definitiva. Pues por su gracia hemos sido redimidos, hemos sido sanados. El Padre nos regala la gracia y a través de su gracia entonces podemos perseverar. Perseveramos a través de la fe. La fe nos lleva a perseverar. Recuérdate que lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Dice, la tribulación nos mantenemos firmes y con esa esperanza, esa firmeza alcanzamos la madurez. Y la fe entonces nos llega a alcanzar la madurez y la madurez la esperanza. ¿Y con esa esperanza de qué? De saber que a través de Jesucristo entonces alcanzamos la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es la vida eterna. Esa vida eterna de que somos eternos, de que nuestros corazones no pueden estar tranquilos ni en paz hasta que no viene un infinito, como dice San Agustín. Dice, el corazón del hombre es infinito y solo un infinito puede llenarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que también nos lo recuerda Jeremías. Dice, el corazón del hombre en el capítulo 17, ¿quién lo reconocerá? ¿Quién lo podrá cambiar? Solo Dios puede escudriñar el corazón del hombre y transformarlo según sus designios, según su santa voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, nos lo dice también en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 10, dice que la voluntad de Dios es que tú y yo seamos salvados, seamos redimidos a través de Cristo por el sacrificio único hecho de una sola vez por Jesucristo nuestro Señor.
que a través de su sangre recibimos la redención y el perdón de nuestros pecados. Son felices noticias que el Señor nos regala ya al finalizar este año. Es Jesús quien viene a iluminar tu vida y mi vida y viene a transformarnos y nos dice que tú y yo le pertenecemos. Ya nosotros le pertenecemos, nosotros somos de Cristo. Cuando recibimos el bautismo, nos convertimos en ser de Cristo, le pertenecemos a Cristo a través del bautismo. Y entonces, cuando le pertenecemos a Cristo, ¿qué quiere decir esto? Que ya nosotros no miramos a las tinieblas y que nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios. Recuérdate que lo dice en Juan, dice que Dios nos amó primero, pues ha enviado a su único Hijo, para que tú y yo, en el capítulo 3, versículo 16, para que tú y yo seamos salvados, tengamos vida y vida en abundancia. Esas son felices noticias, saber de que tú y yo no estamos solos, de que tenemos un Señor que viene como luz a morar en tu vida, en mi vida y en la vida de nuestras familias. Pero nosotros tenemos que colocar la voluntad, hacer de nuestra voluntad, es decir, fijar nuestros ojos en aquel que nos da la vida y no dejar que nada, ningún ídolo, ninguna atracción de este mundo pueda distraernos de la luz y dejar entonces que esa luz venga a iluminar nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Y cuando nos ilumina la luz, entonces llega la paz. Llega la paz, ¿por qué? Porque ya nosotros no miramos hacia el otro lado, sino que estamos fijos en los bienes eternos, en los bienes del cielo. Pero hay otra feliz noticia también, es cuando dice en el versículo 12 de este capítulo 1 de San Juan, dice: pero todos los que los recibieron le dio la capacidad de ser hijos de Dios. Y al creer en su nombre han nacido no de la sangre alguna, ni por la ley de la carne, sino por la voluntad ni por la voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Es decir, que a través de la fe en Jesucristo, a través de esta fe en ese Señor, en ese Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, entonces, como dice aquí, tenemos la capacidad de ser hijos de Dios. Y esa es nuestra primera vocación. Estamos llamados a ser hijos de Dios. Estamos llamados a descubrir ese gran misterio de que somos hijos de un rey, de que somos hijos de Dios. Y al ser hijo de Dios, entonces Él tiene un plan de salvación contigo, conmigo y con nuestras familias. Tiene una misión. Y ese plan de salvación Él nos los va revelando. Nos lo revela a través de ¿qué? Nos lo revela a través de los sacramentos que nos regala nuestra Madre Iglesia, a través de su ministro. Nos los regala también a través de la palabra, pero también nos los regala a través de la oración, a través de ese encuentro de amor con aquel que sabemos que nos ama. Somos hijos de Dios, estamos llamados al amor, porque ese que es amor, que es Dios, nos ha creado. Y hasta que nuestros corazones no se dan y reciben ese amor que viene de lo alto, no somos felices. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este día que finaliza, demos gracias a Dios por todas las palabras que Dios nos ha regalado durante este año, por todas las bendiciones que ha regalado a ti, a mí y a nuestras familias, porque nos ha cuidado, porque en medio de la tribulación podemos gritar con fuerza y esperanza de que estamos en las manos de Dios, pues lo dice en el libro del Eclesiástico capítulo 3, dice: el justo está en las manos de Dios y el justo vivirá por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en este año, ya que finaliza, le pedimos al Padre que nos regale el don de la fe. Porque a través de la fe podemos entonces tener los ojos fijos en Él y poder alcanzar la esperanza. Y con esa esperanza en nuestros corazones, de saber que estamos llamados a ser eternos, a ser santos, que esa es nuestra vocación, entonces podemos gritarle al mundo entero, en medio de la tribulación, en medio de la alegría, en medio de cualquier situación que se nos presenten a ti, a mí y a nuestras familias, podemos gritar al mundo entero de que somos hijos de un Dios todopoderoso, que nos amó primero y nos ha regalado a su único Hijo para que tú y yo seamos salvos.
y tengamos vida y vida en abundancia. Y entonces, ¿temor a qué? ¿Miedo de qué? A nada. ¿Por qué? Porque nuestras vidas y la vida de nuestras familias están en las manos de Dios. Así que yo te invito que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, a ti a los tuyos. Y que pase feliz resto del año. Feliz año. Dios te bendiga. La paz contigo. Bendiciones. Somos Familias Unidas. Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Adiós.